Manasó Bangkapsumnidan. En el presente video les estaré hablando sobre las islas de Dokdo, su historia y el conflicto que tienen Japón y Corea sobre ellas, los puntos a favor que tiene Corea y las reivindicaciones por parte de Japón. Y por último, mi opinión personal. Espero les sea de su agrado. Muchas gracias. La isla Dokdo, ubicada a 215 kilómetros de la península de Corea y a 200 kilómetros de Japón, se encuentran un par de islas que son conocidas por varios nombres. Por Corea se conocen como Dokdo o Islas Solitarias, por Japón como Takeshima o Islas Bambú y por algunos otros países como Lyakhun-Rock, bautizadas por balleneros franceses en 1849. Los rusos las llamaron Rocas de Manalay y Olivusa en 1854 y los ingleses Rocas Hornet en 1855. El grupo de islas actualmente se encuentra en una disputa entre Corea del Sur y Japón, aunque también han intervenido en ocasiones Corea del Norte. Desde 1954, Corea del Sur puso un destacamento de guardacostas para vigilar las islas. Tanto Japón como Corea del Sur han mantenido vínculos históricos con la isla, por lo que ambos países las reclaman. Las islas son valiosas para ambos países por los recursos pesqueros de la zona y no tanto por su valor territorial. Militarmente, las islas le sirven de base militar al gobierno surcoreano. También se estima que hay importantes reservas de gas natural, que serían una fuente energética importante para Japón que carece de energéticos fósiles. Pero más allá de los beneficios económicos, las islas también simbolizan los prolongados reclamos entre las dos naciones, que tienen sus rutas en la colonización japonesa de Corea. Fuera del símbolo político, las islas representan también en adelante un asunto económico y comercial de envergadura, fuente de litigios en cuanto a la delimitación de las zonas económicas exclusivas determinantes para la pesca y la exploración submarina. Por ejemplo, 12 millones de toneladas de peces fueron pescadas en 1985, antes de los acuerdos de 1998 y 2002 entre los dos países para limitar la pesca. Corea del Norte considera por su parte que las islas pertenecen a la nación coreana y habla de una reivindicación pirata y anacrónica por parte de Japón. El litigio sobre las islas Dokdo se remonta a cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, pues mediante el Tratado de San Francisco, Japón devolvió territorios ocupados, pero en los documentos no mencionó a los dos islotes en entrega. Hay que recordar que Japón ocupó la península coreana entre 1910 y 1945. Tras décadas de aparente silencio y tranquilidad entre ambas naciones, la disputa volvió a polemizarse entre finales del 2005 y comienzos del 2006. El asunto movió la fibra nacionalista y los ciudadanos surcoreanos reaccionaron con protestas en las calles. El anuncio irritó al gobierno coreano, que de inmediato retiró a su embajador en Tokio el 14 de julio del 2008. El gobierno surcoreano decide retirar a su embajador en Japón tras la reafirmación de la soberanía sobre las islas por parte de Tokio, quien antes de volver a su país presentó una fuerte protesta ante el ministro de Relaciones Exteriores japonés. Tras haber clasificado las rocas de Lyakhun como territorio sin soberanía, el gobierno de los Estados Unidos reconoce desde el 31 de julio del 2008 la soberanía coreana sobre las islas de Dokdo. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón dice en su propio sitio que Japón estableció la soberanía de las islas a mediados del siglo XVII, con sus navegantes que lo utilizaban como puerto de navegación, de embarque y como una zona pesquera.
Tras haber clasificado las rocas del Ayacucho como territorio sin soberanía, el gobierno de los Estados Unidos reconoce desde el 31 de julio del 2008 la soberanía coreana sobre las islas de Dokdo. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón dice en su propio sitio que Japón estableció la soberanía de las islas a mediados del siglo XVII, con sus navegantes que lo utilizaban como puerto de navegación, de embarque y como una zona pesquera. El gobierno japonés argumenta que entonces las islas fueron incorporadas a la prefectura de Shimane en 1905. Más adelante, de acuerdo a Japón, Corea del Sur actuó ilegalmente declarando estas como su territorio en 1952, ya que no estaban incluidos en los territorios que debían ser devueltos de acuerdo a los acuerdos de San Francisco. Por lo tanto, una solución exige a Japón dar el primer paso y reconocer que las reclamaciones de Corea al territorio están estrechamente vinculadas a las acciones históricas sobre el comportamiento de Japón colonial. En mi opinión personal, el territorio de Dokdo es parte de Corea del Sur. Este hecho es respaldado por la historia entre Corea del Sur y Japón. Desde la era de los Tres Reinos se alegaba que las islas eran parte de Corea. Luego Japón dominó a Corea del Sur y se apoderó de dicha isla, pero incluso grandes eruditos japoneses afirmaban que la isla era parte del territorio de Corea del Sur y no de Japón. En la era Tokugawa, Japón afirmó que las islas le pertenecían a Joseon, así como en la era Meiji, cuando hicieron los escritos sobre los límites territoriales de cada país, el gobierno de asuntos interiores preguntó si las islas iban a quedar dentro de Japón, mientras Japón respondió a esto que no, quedando las islas fuera de su territorio y siendo parte de Corea. Cuando Corea se independizó de Japón y se delimitaban los territorios de cada país, Dokdo quedó fuera de los límites de Japón, hecho que Japón luego aceptó sin reclamo alguno ante la Federación Extranjera, dejando las islas como territorio coreano. Aparte, la ubicación de las islas queda más cerca de Corea que de Japón. Los vestigios que se encuentran en ella, también los habitantes y guardias que hay dentro de las islas, son coreanos y no japoneses. En la actualidad Japón las reclama como que si fueran parte de su patrimonio, lo cual no tiene base lógica porque en el pasado la rechazaron y es territorio coreano. Ellos mismos en el pasado no les tomaron importancia y cuando les fueron limitadas fuera de su territorio no dijeron nada, entonces no tienen ningún derecho a reclamar. Hay demasiadas pruebas que justifican y validan que Dokdo es de Corea. No debemos obviar este hecho y tenemos que apoyar al país de Corea a afirmar este hecho a nivel mundial. Muchas gracias. 니네 집 멍멍이도 알 텐데 왜 나만 네 거라고 우기는 거야. 차라리 가위바위보로 하자고 졸라보세요. 갈매기들아 손님 가신다. 소금 뿌려라. 다시는 못 쳐다보게. 갈매기 사랑을 하는 예쁜 집을 짓고서 초록빛 바다 저 멀리 행복의 노래 불러요. 거친 비바람이 닥쳐도 우리 둘이 너를 지켜낼 거야. 우리의 사랑을 독도의 꽃 피워봐요. Yeah. D-O-K-D-O 독도 D-O-K-D-O 독도 동경 131도 외국이 37도 K-O-R-E-A 독도 대마도는 한국 땅 독도는 우리 땅 구절
얼초환이 웃고 황조롱이 노래하는 그곳은 다름 아닌 대한민국 독도 경상북도 울릉군 울릉읍 독도리산 1번지에서 37 옳지. 그러나 뭔지 같은 것들이 독도는 진해 땅이나 시부렁 말고 안다는 거지. 부렁 울어 찢어대 멍멍 울게 돼 멍멍. 뭔 소리 하는 거야? 한반도 한국공의 최동단에 외로운 섬 하나 있어. 그 이름 찬란한 독도. 헌데 조도 모이는 쪽파이를 대나무도 없는 섬의 아리가토 다케시마. 우리나라 독도에 대한 만 언도 하루 이틀 무술치기 다치치기 할 만한 놀잇감인 줄 아냐. 한 번만 더 다케시마. 그렇다면 대마도를 다케주마 다케주마. OKD 오독도 동경 131도에 보기 37도. KOREA 독도 대마도는 한국 땅 독도는 우리 땅. DOKD 오독도 동경 131도에 보기 37도. KOREA 독도 대마도는 한국 땅 독도는 우리 땅.